Como les dije antes, que la Eucaristía, la Santa Misa, es toda una realidad de una palabra, que es la palabra de Dios, cuya palabra de Dios nos tiene que iluminar, como a los discípulos de Maús en el camino del desconcierto y de la duda, y cuya palabra de Dios nos prepara para el pan, el sacramento de la Eucaristía. Palabra, Eucaristía y vida. Y después, para decir aquellas palabras de San Pablo, no soy yo, es Cristo quien vive en mí. A caminar en este día y tantos días, siempre con el proyecto de la fe en Jesús. Esto es nuestro estilo de vida. Este debe ser el estilo de la vida de un cristiano. Y la palabra de Dios que hemos proclamado en esta mañana es del segundo libro de Samuel, en cuyo libro de Samuel podemos contemplar, en primer lugar, la figura de David. David, que tenía en su historia personal dos pecados, uno de adulterio y homicidio a la vez, que era cuando manda en primera fila a Litita, el Urías y Litita, para que le mate y él quedarse con su mujer. Y el segundo pecado que David ha cometido es creerse él como por encima de Dios, diríamos. Por eso intenta en esta lectura hacer un recuento de los que tengo, las personas que dependen de mí, y con esta gente va calculando, porque sin algo podemos alabar la figura de David, su confianza total en Dios. Pero en este momento David tiene dos pecados serios en su vida y ante este pecado después se da cuenta, reconoce su culpa y le pide a Dios perdón. Y tenemos aquí la figura de este vidente, el profeta Gad, que era vidente de David. Le dijo esta palabra: ante este pecado que has cometido, tienes tres opciones. Te propongo, elige una de ellas y la realizaré. Está hablando Gad en nombre de Dios. ¿Prefieres que venga 7 años de hambre en tu país? ¿O que tengas que huir durante 3 meses ante tus enemigos? ¿O 3 días de peste para tu pueblo? Y ante esta diatriba, el bueno David prefiere la peste, y por eso en todo el texto que hemos proclamado se siente culpable. Dice, las ovejas, habla de sus conciudadanos, no han hecho nada, y soy yo el culpable. Y por eso el Señor le dice al ángel del Señor, extendió su mano contra Jerusalén para asolarla. Pero el Señor se arrepintió de su castigo, y ordenó al ángel que asolaba al pueblo, basta, retira ya tu mano. Vemos que cuando el hombre se fía de Dios, cuando el ser humano, el cristiano, no pospone a Dios en su mente y en su corazón, digamos, se fía de Dios plenamente, las cosas le salen mejor. Y creo que esta es una gran realidad que tenemos que vivir en este mundo. Un mundo que se fía de su potencia, la cumbre de Davos, se fía de toda su política, se fía de todo. Y tenemos a Dios metido en la rinconera de una sacristía. Por eso creo que a la luz de este texto de David tenemos que recuperar ese brindis que nos hace, o esa incisión, a que siempre confiemos en Dios. Que con la confianza en Dios nunca fallaremos. Como le pasó a David, siempre se fió de Dios. Incluso para vivir con dignidad cuando pudo matar a Saúl, que era
el rey se había hecho su enemigo, él respetó la vida de Saúl. Tuvo oportunidad. O cuando el bueno de David asistió más o menos a la muerte de Absalón, que era su hijo, que iba en contra de él, lloró amargamente la muerte de su hijo. Por eso creo que es importante esta lectura, a veces un poco complicada de palabras, pero en el fondo, en el trasfondo, recordamos aquellas palabras del Día de Ramos: bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el Hijo de David. David fue una institución, unió al pueblo de Dios para que caminase tras la senda de la verdad de Dios. Creo que dos fallos que tuvo serios no le impiden reconocer su culpa y pedirle al Señor que no castigue a la gente, que no son culpables, que Él es el culpable. Y vemos cómo Dios se compadece de David y dice al ángel asolador: basta, retira ya tu mano. ¿No creéis vosotros que es la plegaria que tenemos que hacer en este momento? Retira ya tu mano. Hemos vivido durante estos años momentos difíciles, una pandemia inventada tal vez, una realidad que no entendemos. Y es más, que tal vez se nos avecinan momentos donde, como los perritos de compañía, con una cadena nos lleven a donde ellos quieran o nos prohíban salir de casa. Y entre todo esto tenemos que decirle al Señor: somos culpables de nuestros pecados, pero basta ya, dile al ángel exterminador. Basta ya de este momento que tenemos que sufrir realidades tan profundas y tan serias en nuestra vida. Y creo que esto es importante a veces en las realidades personales nuestras. Tenemos esa dificultad de fiarnos de nosotros mismos y no de Dios. Cuando el hombre se fía de Dios, pone la confianza en Dios, acierta a caminar y acierta a renunciar a aquello que es pecado y que la aparta de Dios. Por eso creo que hoy nosotros, a la luz de este texto, pero sobre todo de esta respuesta al Salmo responsorial, digamos, con un sentimiento profundo: perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Es lo que teníamos que hacer, igual toda la humanidad, salir a las puertas de nuestra vida, pedirle a Dios, el creador de todo, la confianza plena, el amor todo, y decirle: perdona, Señor, nuestra culpa y nuestro pecado. El Salmo responsorial es maravilloso. Había pecado, lo reconocí. Creo que esto es lo que hace David. He pecado, no tienen la culpa mis súbditos, mis ovejas, dice él. Y creo que nosotros, en este momento y a la luz de este texto, tenemos que decir esas palabras tan bellas: perdona, Señor, mi culpa y mi pecado, te encubrí mi delito. Había pecado, lo reconozco. Pero al final tiene también una respuesta al Salmo de seguridad, como Dios siempre nos perdona. Cuando el Salmo dice: confesaré al Señor mi culpa y mi pecado. Y al final dice: tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de cantos de liberación. Esto debe ser el sacramento de la penitencia. Reconocer profundamente el pecado, pero no por los aires, sino en una
conversión muy seria y muy personal para sentirnos después de la absolución. Rodea mi vida con tus cantos y tu liberación. Y el Evangelio que hemos proclamado, que lo hemos escuchado tantas veces, de San Marcos, nos expresa la figura de Jesús. Jesús vive en Nazaret hasta los 30 años. Nazaret es una aldea pequeña que tendría 40, dicen, o 30 vecinos. Se conocían todos. Por eso nos dicen, y sus hermanas no viven con nosotros cuando dicen los interlocutores. En esta palabra se afianzan los testigos de Jehová de que Jesús tuvo más hermanos. Y se llamaba a los primos y a todo el mundo hermanos, porque vivían tan relacionados en un espacio tan pequeño. Y entonces tenemos aquí como Jesús predica, habla con autoridad. Y aquellos coetáneos suyos de Nazaret, que están en la sinagoga del pueblo, se quedan admirados. Pero como si este le conocemos, este es del pueblo, ¿qué puede decir este? ¿Qué puede decir este que nos pueda impactar? Es decir, son capaces de juzgar a Cristo, su coetáneo. Y entonces, por ese motivo, no creen en eso, en todo lo que él dice. Dice esto, ¿quién se lo habrá enseñado? ¿José, el carpintero? ¿Su madre? Ponen en litigio sus bellas palabras, su dulzura, su atractivo como el Hijo de Dios. Y por eso el Señor lo reconoce, dice, no desprecia a un profeta más que en su tierra. Y este es el problema que nos puede pasar. Hay gente que todo lo sabe de religión, todo esto, lo otro y lo de más allá, y se sienten capacitados para embaucar a otros o para desorientar a otros. Cristo es un misterio de amor. Y lo importante es descargar nuestra vida en la bondad de Dios, dejar que Dios sea Dios y dejar que la Virgen sea la Virgen. Porque hoy queremos especular con Dios, los mismos pastores de la Iglesia, especular con Dios y queremos especular con la Virgen. La Virgen lo que necesita es foros de conversión, ni más ni menos. Todo depende después de un montaje que se ha hecho en orden a una realidad. A veces libros, todo esto. El dinero o ideologías, sabe Dios. Pero hermanos, la única realidad es como los coetáneos de Jesús. No tenemos que hacer así. Tenemos que fiarnos de Jesús. Él es la palabra del Padre. Y María es el Evangelio vivo de Cristo. Y creo que no podemos salirnos del guión. Por eso dice el texto que Jesús no hizo allí ningún milagro, porque no creían. Sanó a algunos enfermos, dice, y se admiraba no de su fe, sino de su falta de fe. Tal vez hoy Jesús nos puede decir a nosotros, me admiro no de vuestra fe, sino de vuestra falta de fe, porque habéis equivocado la fe. De pie. Vamos a orar